Bueno muchachos, buenos días, buenas noches. Vamos entonces a ver, bueno, como último tema de este corte 2, el método de Gauss-Seidel. Entonces ese método de Gauss-Seidel es muy interesante. Es, digamos, uno de los primeros, es el primer método iterativo que vamos a ver respecto a solución de ecuaciones simultáneas lineales, ¿sí? Nosotros hemos visto, bueno, otros métodos como son el Gauss simple, Gauss Jordan, vimos inversa de matrices, vimos matriz LU, pero hasta ahora no hemos visto, digamos, no hemos combinado eso que vimos en el primer corte de hallar, cuando hacíamos esos métodos de hallar raíces de polinomios, que recuerdan que eso lo hacíamos iterativamente. Vamos a aplicar ese tipo de métodos para para solucionar, digamos, sistemas matriciales. De hecho, de eso es lo que se trata este método de Gauss-Seidel, ¿sí? Em, entonces, nosotros cuando veíamos esos métodos iterativos, esos planteamientos consistían en suponer un valor inicial y luego usar un método sistemático para obtener una estimación refinada de esa raíz. Eso era básicamente lo que hacíamos en esos métodos del corte uno. Entonces, nosotros ahorita estamos viendo cómo solucionar esto para sistemas matriciales, sistemas de ecuaciones lineales, simultáneas. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar de hacer es obtener unos valores que simultáneamente satisfagan un conjunto de ecuaciones, ¿vale? Se podría esperar que estos métodos aproximados pudiesen ser útiles, pues, en este contexto, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que ese método de Gauss-Seidel es el método iterativo de hecho más utilizado, de pronto por su sencillez, como vamos a ver a continuación. De pronto no hay que hacer tanta operación manual como la hemos visto, sino la podemos llevar a un Excel, por ejemplo, y empezar a iterar. Entonces, pues es bastante más cómodo que los otros métodos que hemos visto. Entonces, pues nosotros podemos suponer que tenemos un sistema de n ecuaciones, como los que hemos venido viendo en las clases anteriores. Tenemos una matriz A cuadrada que multiplica a un vector X, ¿sí? Con unas X por resolver, unas incógnitas, y es igual a un vector B de unas constantes, ¿ok? Entonces, para ser concisos, nosotros podemos decir que nosotros podemos tratar de solucionar un sistema 3x3. ¿Sí? Vamos a ocuparnos por ahora de un sistema 3x3. Si estos elementos de esa diagonal, de ese sistema 3x3, no son todos ceros, ¿sí? Querría decir que la primera ecuación se puede resolver para x1, la segunda para x2 y la tercera para x3. Entonces nosotros podríamos obtener, o sea, haciendo esa suposición, podríamos obtener despejando que x1 será igual a esto que vemos aquí, ¿sí? En términos de a1, a13, a11, ¿sí? En términos de x2 y x3, x2 sería igual a esto, ¿sí? Y x3 sería igual a esto, ¿sí? Recuerden que 1, 2 se refiere en la posición de la matriz fila 1, columna 2, ¿no? Este A1, 3 sería fila 1, columna 3. Entonces, por ejemplo, este X2, 3 sería A fila 2, columna 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos esos números A son los números que componen esta matriz que hemos visto ya en anteriores clases, dependiendo de su posición, y pues son números ya constantes conocidos, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos conocer cuánto sería x1, x2 y x3, ¿vale? En términos de cada uno de esas incógnitas x1, x2 y x3. Entonces nosotros podemos empezar un proceso de solución al escoger valores iniciales de esas x, ¿ok? Nosotros podemos empezar con los valores iniciales de esas x. Entonces una forma simple para obtener esos valores iniciales es suponer que todos los valores son 0, ¿vale?
nosotros podríamos decir que esos ceros se pueden sustituir de esta ecuación 11.5a, si esta de acá. Nosotros podríamos empezar para esos valores iniciales decir que x2 y x3 son ceros, ¿vale? Entonces me quedaría que x1 sería igual a b1 sobre a11 para ese valor inicial, ¿ok? Estamos hablando solamente de digamos, como esa primera iteración, ¿ok? Después de esto nosotros podríamos sustituir este nuevo valor de x1, ¿sí? Porque acá no me sale entonces un x1 igual a algo, ¿sí? Junto con los valores previos de 0 para x3 en la ecuación 11.5b, en esta de acá. Entonces acá nosotros reemplazaríamos b2, acá tendríamos a 2,1, x1 vendría este de acá que calculamos aquí, x3 sería 0 y a22 acá nos da un x2 igual a algo, tendríamos un x1 y un x2 inicial. Y este x3 simplemente ya lo reemplazamos por este x1 y x2 que hemos conseguido de las dos primeras ecuaciones. Tendríamos entonces un valor de x3, ¿vale? Después de esto entonces nosotros repetiríamos nuevamente la iteración, ¿sí? Utilizando la primera ecuación, utilizando ya todos los valores de x2 y x3 que hallamos en la primera iteración, ¿vale? Esto de todas maneras se ve mucho más fácil en un ejemplo, ahorita más tarde lo vamos a hacer, ¿vale? Y pues se debe iterar hasta que la solución converja lo suficiente para tener un valor, digamos, con un error aproximado muy pequeñito, ¿vale? Entonces pues esa convergencia de hecho la podemos verificar usando el criterio del error aproximado, ¿sí? Que utilizábamos en los métodos del corte 1, ¿sí? La ecuación sale acá un poco diferente, pero es básicamente lo mismo que utilizamos anteriormente, simplemente el valor absoluto del valor nuevo menos el valor antiguo sobre el valor nuevo, ¿sí? Y hacer digamos el porcentaje de eso, ¿sí? Que sea inferior a un error de paro E sub S, ¿sí? Que eso es lo que veíamos en el primer corte, ¿vale? Entonces ese es el método. Vamos a ver ese método de dos formas, vamos a verlo digamos algebraicamente para ver digamos lo que he dicho un poco en palabras con números, y luego vamos a verlo en Excel cómo quedaría para la aplicación digamos para más iteraciones.